Ok, la palabra de Dios dice así. The word of God says, También dijo, un hombre tenía dos hijos, then he said, a certain man had two sons. y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of good that falls to me. So he divided to them his livelihood. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed the swine. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas como comían los cerdos, pero nadie le daba. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Porque este mi hijo era muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque ya bastante, ¿verdad? I want to stop here because we read a lot. Ok, ahí generalmente nosotros nos paramos ahí en la historia del hijo pródigo, pensamos que hasta ahí llega. Generally, we stop there at the story and we think that that's where it stops. Pero paralela a esa está la historia de, eran dos hijos, entonces ahí está la siguiente, viene la historia del segundo hijo. But parallel to that, there's a story of the other son, and that's where the other story comes in. Y esa empieza el 25 And that begins in verse 25. y dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, halló la música y las danzas. And it says, now his older son was in the field, and as he came and he drew near to the house, he heard music and dancing. Y llamando a uno de los criados, les preguntó qué era aquello. So he called one of the servants and asked what these things meant. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. So he answered and said to his father, lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Pero cuando vino este tu hijo,
que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Dígale al que está a la par Tell the person next to you lo que pudo ser y lo que podría ser. what could have been and what could still be. Lo que pudo ser y lo que podría ser. What could have been and what could still be. Quiero empezar este mensaje I want to begin this message diciéndote una verdad muy que todos nosotros tenemos que manejar. telling you a truth that we all need to manage. Y la verdad es que Dios te ama incondicionalmente. And the truth is that God loves you unconditionally. Dios te ama incondicionalmente. God loves you unconditionally. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. That's something that we need to have very clear. Porque de hecho la historia del hijo pródigo, Because in fact, the story of the prodigal son, eso es el objetivo de esa historia. that is the objective of that story. Cuando Jesús nos da la historia, When Jesus gives us the story, mucho más allá de resaltar los errores de los hijos del padre, beyond highlighting the mistakes of the prodigal son, lo que él resalta es el amor incondicional del padre. what he highlights is the unconditional love the father has. Un padre que no le importa si su hijo se perdió, A father that doesn't care if his son got lost, pero que está contento que su hijo regresó sano y salvo a la casa. but rejoices that his son came back safe and sound to the home. Un padre que tiene un hijo en la casa, A father that has a son at home que muchas veces se pierden por el corazón que se enferma. that many times get lost because their heart gets hardened. Sea esto por una ofensa, sea esto por cualquier situación que pasó en la casa. Where there is an offense or any situation that happened in the house. Y aún así el padre And even then the father le da el chance a su hijo para que se pueda regocijar. gives the chance for that son to be able to rejoice. Porque el amor del padre Because the love of the father es tan grande que ve mucho más allá de las ofensas. is so great that sees beyond offenses. Así que si tú viniste en este día So if you came in this day pensando que estás muy fuera de la gracia de Dios, that you're thinking you're far out of God's grace, o que tus pecados son tan grandes que no puedes acercarte a Dios, or that your sins are so great you cannot get close to God, yo te digo que Cristo te ama, I tell you that Christ loves que you, Dios te ama, that God loves you, a pesar de los errores que estés cometiendo. even not mattering the mistakes that you are making. Y a pesar de los errores que cometiste el año pasado o aún ayer, Even though you had mistakes that you made last year or yesterday. aún los errores que cometiste hoy en la mañana, Even with the mistakes that you made this morning. nada de eso hace pequeño el amor que Dios tiene para ti. None of that reduces the love that God has for you. Porque Él te ama incondicionalmente. Because He loves you unconditionally. Él te ama. He loves you. Y a lo mejor tú has estado aquí en la iglesia, And maybe you have been here in the church. o a lo mejor has estado sirviendo a Cristo por cierta temporada ya, Or you have been serving Christ throughout a different season. y de repente tú ves que tu corazón se ha ido, And suddenly you see that your heart has left. y que ya el gozo del Señor ya no está en tu vida. And that the joy of the Lord is not in your life. Dios te trae el mensaje hoy God brings the message y today. te dice que no hay corazón tan duro And tells you there is no heart so que hard Él no lo pueda sanar, that He cannot heal, para que el goce del Señor so that the joy of the Lord llene tu corazón, llene tu vida, fills your heart and your life. para que haya restauración en ti. So there's restoration in you. Porque eso es lo que el amor del Padre hace restauración. Because that's what the love of the Father does. It Él nos restores. restaura. He restores us. Pablo en Romanos 8 Paul in Romans 8 nos dice algo muy importante. tells us something very important. Y mira, y te lo digo, And I tell you, y porque el enemigo, because the enemy, la trampa del enemigo the trap the enemy es has, hacerte creer que tú no vales nada. is to make you believe that you're not worth anything. La trampa del enemigo The trap the enemy es has hacerte pensar que por tu error is to make you think that because of your mistake, ya Dios ya no te puede perdonar o ya no te ama de como Él te ama. God no longer loves you or forgives you the way that He does. Y esos mensajes llegan a nuestra vida. And those messages enter our Y life. de repente nos encontramos en una batalla And suddenly we find ourselves in a
struggle que no sabemos de dónde llegó. that we don't know where it came from. Y decimos que por qué no me puedo acercar a Dios. And we ask ourselves why we can get close to God. Porque yo fallé. Because I failed. Porque yo cometí un error. Because I made a mistake. Y esa es la trampa del enemigo. And that's the trap the enemy Mas has. sin embargo, Dios dejó esta parábola But God left this parable para decirte que no importa qué es lo que tú hayas hecho, to tell you that it doesn't matter what you have no done. importa qué sea tu pasado, It doesn't matter what your no past is. importa qué esté haciendo en tu It presente, doesn't matter what your present is. Él te ama He incondicionalmente. loves you unconditionally. Él quiere restaurarte. He wants to Él restore quiere you. hacer cosas nuevas contigo. He wants to do new things with you. Porque Él te ama así. Because He loves you that way. Pablo nos dice que no hay nada que nosotros podamos hacer Paul tells us that there's nothing that we can do que nos pueda separar del amor de Cristo. that can separate us from the love of Christ. Ni la muerte, Not death, ni la vida, not life, ni ángeles, not ni angels, potestades, nor ni el powers, presente, not the ni el present, futuro, not the ni tu future, pasado, nor your past, nada, nothing, nada, nothing, ni las pruebas, not the ni el trials, problema, not the ni las problem, finanzas, nor finances, ni inmigración, not immigration, nada, nothing, ni el error que cometiste ayer, not the mistake from yesterday, aún ni el error que vas a cometer mañana. even with the mistake you'll make tomorrow. Nada te separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Nothing separates you from the love of God in Nada. Christ Jesus. Nothing. Y eso es algo, una verdad que nosotros la tenemos que tener And presente. that's a truth that we need to have present. De hecho, cuando Jesús nos da la parábola, In fact, when Jesus gives us the parable, ese es el objetivo principal de Jesús. that's the main objective that Jesus has. Hacernos saber que el amor, el Padre nos ama To make it known that the Father loves us, independientemente de. independently of. Ahora bien, Now look, la parábola también la podemos analizar de otra parte. we can also analyze the parable in another way. La podemos ver de otra perspectiva. We can see it in another perspective. Y la podemos ver a través de los ojos de los hijos. And we can see it through the children's eyes. Levante la mano los hijos de Dios. The children of God, raise your hand. La podemos ver de nuestro punto de vista. We can see it from our point of view. ¿Qué es lo que ese amor incondicional significa para nosotros? What does the unconditional love mean for us? Y ese amor incondicional de Dios para nosotros And the unconditional love from God for us significa segundas oportunidades. means second opportunities. ¿A cuánto les gustan las segundas oportunidades? How many of you like second opportunities? Mire, yo si no fuera por las segundas oportunidades, If it wasn't for second opportunities, no estaría aquí enfrente de ustedes. I wouldn't be here in front of you. Y habemos unos que vamos por la 20, la 30, And there's some of us that are already going through the 20th or 30th, de las 50. 50th. Sí, no, todo. Pero a pesar de eso, But even then, cuando vemos la historia de los hijos, when we see the story of the children, o cuando vemos esa historia de cómo ellos lo estaban viviendo, or how the two sons were living it, vemos que el amor del padre significa una segunda oportunidad we see that the love of a father means a second opportunity para ambos hijos. for both kids. Vemos al hijo menor, el hijo pródigo, We see the younger son, the prodigal son, que se va y vive una vida perdida that goes and lives a loose life y va por los placeres de la vida. and goes through the pleasures of the world. Y no se va solo, se lleva dinero, And he doesn't go alone, he takes money. se lleva toda la herencia He takes the whole inheritance y va allá y lo va a malgastar todo. and goes and wastes everything. Y empieza a experimentar las drogas And he experiences drugs y las mujeres and the women y los amigotes ahí con él. and the friends that are with him. Por cierto, los amigos, cuando él estaba con los cerdos, no vemos a ningún amigo. In fact, when he was with the swine, we don't see any other friends. Ojo con los amigos Be careful with your friends que dicen ser amigos. that say they're your friends. Y lo vemos allá perdido a él, And we see them there being lost porque eso es lo que él quería hacer. because that's what he wanted to do. Él pidió la herencia para hacer estas cosas. He asked for the inheritance to do all these things. Pero cuando vemos, But when we see, él recapacita. he rethinks it. Cuando está ya perdido, When he's already lost, cuando ya él está, que ya no sabe qué hacer. when he no longer knows what to do.
a lo que se le conoce como tocar fondo. what is known as hitting deep down. Él tocó fondo. He went all the way Y down. cuando él tocó fondo, And when he went deep él down, se acordó de su padre he remembered about his father. y tomó la decisión de regresar. And he took the decision to come back. Cuando él regresa, When he comes back, hay dos cosas muy importantes ahí. there's two important things there. Cuando él regresa, le dice al padre, When he comes back, he tells the father, Padre, Father, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice. I'm not worthy to be called your son. El padre ni le contesta. The father doesn't even respond. El padre no le importó ese comentario. The father didn't care about the comment Porque un error because a mistake o varios errores or several mistakes no te quitan el título de hijo. did not remove the title of being a son. Tú eres hijo You're a son o eres hijo. or you're a son. Nada de lo que tú hagas Nothing of what you do te puede quitar la herencia can remove the o te inheritance puede quitar el título de ser hijo de Dios. or can remove the title of being a child of Porque God no depende de ti, because it does not depend on you. sino que depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. But the sacrifice that Jesus did at the cross. Así que tú eres hijo, So you're a child. tú eres hijo, You're a child. tú eres hijo de Dios. You're a child of God. Y tus errores no te quitan eso. And your mistakes do not take that away from you. Y te lo digo porque así te hace sentir el enemigo. And I tell you because the enemy makes you feel that way. Te hace sentir como que tú ya no eres hijo. He makes you feel like you're no longer a child. Cuando tú estás perdido, When you are lost, cuando tú estás allá experimentando, when you're there experiencing, buscando qué es lo que hay en la vida, seeking what there is in life, viene el enemigo y te dice, no puedes, the enemy comes and tells you you no can't, vale la pena, you're not worth it. no eres hijo. You're not a child. Y después And then after que le dice eso, that he tells you that, el papá ni le hace caso. the father doesn't even listen. Y enseguida And suddenly le extiende una segunda oportunidad. extends a second opportunity. Y dice la Biblia And the Bible says que inmediatamente that immediately lo arropó, he clothed him, lo vistió, he dressed him up, le puso un anillo en su mano, gave him a ring, le puso calzado. he put shoes. Lo que el padre hizo What the father did es que lo perdonó de sus pecados, is that forgave him of his sins, lo limpió, cleansed him, le dio identidad gave him identity, y lo restauró. and restored him. Porque eso es lo que el padre hace. Because that's what the father does. Una segunda oportunidad del padre A second opportunity from the father. es restauradora. It restores you. Nos restaura. It restores us. Eso es lo que él hace. That's what he does. Entonces no importa qué tanto nos hayamos perdido, So it doesn't matter how lost we got no importa qué tan atrás nos hayamos quedado, or how behind we stayed no importa qué tanto pensemos que el pecado es tan grande. or how much we think that the sin is too great. En nuestro Padre hay segundas oportunidades. In our Father, the second opportunities. Hay restauración en Él. There's restoration in him. Pero ese es un hijo. But that's one child. Ahora el segundo hijo, Now the other one, lo mismo. same thing. Diferente, pero el resultado es el mismo. Different, but the result is the same. El segundo hijo The second child dice que cuando vio que el hijo regresó, saw that when he saw his brother come back, dice que él se enojó. he says that he got upset. Se enojó porque regresó el hijo. He got upset because his brother came back. El hermano menor se enojó The younger brother. y no quería entrar a la fiesta. And he didn't want to enter the party. Había una fiesta There was a party, y el hermano no quería entrar. and the brother did not want to enter. Estaba así, He was like this, todo enojado. all upset. No quería entrar a la fiesta. He didn't want to enter the party. Pero mire lo que el padre hace. But look at what the father does. El padre va donde el hijo The father goes where the son is, y dice que le rogó que entrara a la fiesta. and it says that he pleaded with him to enter the party. Eso es darle un segundo chance, That is giving a second chance, darle una segunda oportunidad. to give a second opportunity. Que le está diciendo, mira, deja esa amargura, That is saying, leave the bitterness, deja eso atrás leave that behind, y ven y regózate con nosotros. and come and rejoice with us. Porque muchas veces Because many times eso pasa con nosotros that happens with us cuando servimos a Dios when we serve God, y de repente and suddenly las cosas pasan things happen, y de repente hay una ofensa en nuestro corazón. and suddenly there's an offense in our heart. Se nos hace difícil venir a la iglesia. It becomes difficult to come to church. Se nos hace difícil aún dar la otra mejilla. It becomes difficult to even give the other cheek. Y empezamos que no queremos arrancar. And we start doing things and we don't want to keep
going. Y venimos a la iglesia pero enojados. And we come to church, but we're upset. Y Dios, eso pasa con nosotros, que es lo que le pasó al hermano mayor. And that happens with us, what happened to the older brother. Pero el problema del hermano mayor But the problem of the older brother era un problema del corazón. was a problem of the heart. Y muchas veces eso pasa con nosotros. And many times that happens with us. Lo que nosotros encontramos con Dios What we find out with God es un segundo chance, una segunda oportunidad, is a second chance or a second opportunity. donde Él nos dice que toda esa amargura Él la va a quitar When he tells us that all that bitterness he will remove y nos va a dar gozo, and will give us joy. para que entonces nosotros podamos decir: So that then we can say, el gozo del Señor es mi fortaleza. the joy of the Lord is my strength. No importa qué es lo que estés pasando, It doesn't matter what you're going through. vas a estar gozoso. You will rejoice. No importa quién te dio en esta mejilla, It doesn't matter who hit you in this cheek. vas a dar gloria a Dios. You will give glory to God. No importa si el problema con tu cónyuge, con tus hijos persiste, It doesn't matter if you still have the problem with your spouse or children. vas a adorar a Dios. You will worship God. Porque eso es lo que pasa Because that is what happens cuando el gozo está en nuestro corazón. when the joy is in our heart. Segundas oportunidades. Second opportunities. Eso es lo que encontramos con Dios. That is what we find with God. Ahora mira esto. Now look at this. Cuando nosotros analizamos lo que de verdad significa una segunda oportunidad, When we analyze what a second opportunity truly means, nosotros nos damos cuenta we realize que una segunda oportunidad that a second opportunity es el espacio entre lo que pudo ser y lo que podría ser. is the space between what could have been and or what could be. Una segunda oportunidad A second opportunity es lo que puede dividir el pasado con el futuro. is what can split the past with the future. Pero para que haya una segunda oportunidad, But for there to be a second opportunity, se tiene que decidir o se tiene que aceptar esa segunda oportunidad. you need to first accept the second opportunity. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? And what is it that we have to do for that? Aceptar que el plan anterior Accepting that the previous plan ha fallado. has failed. Aceptar que hasta donde hemos estado hasta ahorita Accepting to the word in the point that we have arrived ha fallado. has failed. Porque si no lo aceptamos, Because if we don't accept it, entonces lo nuevo no puede venir, la segunda oportunidad no puede venir. then the new things or second opportunities cannot come. Porque para que algo nuevo llegue, Because for something new to come, algo viejo tiene que morir. something old needs to die. Entonces, ¿qué es lo que pudo ser? So then what could have been? Y eso parece fácil, pero es difícil. And that looks easy, but it's hard. De hecho, les digo que eso es el 50% de la batalla ganada. In fact, I tell you, that's 50% of the battle that is already won. Aceptar que lo que hemos estado viviendo no funcionó. Accepting that the things we have been living did not work. Cuando vemos al hijo pródigo, When we see the prodigal son, vemos que el hijo pródigo tenía planes. we see that the prodigal son had plans. Él quería ir a vivir perdidamente He wanted to go and live his own life. y fue a vivir perdidamente. And he went and got lost. Pero hasta que él no reconoció But until he recognized que esa manera de vivir that that way of living era equívoca, was wrong, entonces lo nuevo, la segunda oportunidad no podía llegar. then the new opportunity could not arrive. Porque él tuvo que aceptar que estaba viviendo erróneamente Because he had to accept that he was living erroneously. para entonces ir donde el Padre y que el Padre le otorgara la segunda oportunidad. To then go to the Father for the Father to give him a second opportunity. Y eso nos cuesta mucho a nosotros. And that is hard for us to do. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos planes. Why? Because we also have plans. Lo que pudo ser, What could have been, pudimos tener una carrera universitaria. we could have had a university career. Pudimos tener un matrimonio que funcionara excelente. We could have had a marriage that was excellent. Pudimos tener una relación con nuestros padres excelente. We could have an excellent relationship with our parents. Podemos tener muchos planes, We could have many plans, muchas cosas que nosotros queremos. many things that we want.
Queremos a lo mejor regresar a nuestros países y las cosas están muy difíciles allá. Maybe we want to go back to our countries and things are very hard over Y there. de repente decimos, un momento, And suddenly we say, wait a minute, hay cosas que tienen que morir en mí. there are things that need to die inside of me. Porque hasta que no decidamos que eso muera, Because until we don't decide for those things to die, lo nuevo no puede llegar. the new things cannot come. Porque aunque la segunda oportunidad llegue y esté enfrente tuyo, Because even if second opportunities arrive and they're in front of you, si tú no reconoces que los actos tuyos son erróneos, if you don't recognize that your acts are wrong, no vas a poder tener la segunda oportunidad, no la vas a poder ver y no la vas a poder aprovechar. you will not be able to take advantage or see the second opportunity. Entonces lo importante acá So the important thing here es aceptar que hemos vivido mal. is to accept that we have lived the wrong way. Es aceptar que el plan que nosotros teníamos no funcionó. Is to accept that the plan that we had did not work. Para entonces nosotros poder arropar To then be able to grab y poder abrazar el nuevo plan que Dios tiene para nosotros. and embrace the new plan that God has for Y us. te tengo una buena noticia. And I have good news for you. La palabra dice The Word of God que los says planes que Dios tiene para ti that the plans that God has for you son planes de bienestar y no de mal. are plans for well-being and not of evil, Son buenos planes. are good plans. Él quiere verte cumplir el propósito por el cual fuiste creado. He wants to see you fulfill the purpose for you were created for. Él quiere verte restaurado. He wants to see you restored. Él quiere verte conquistando sueños. He wants to see you conquering your dreams. Pero para que tú arropes y para que tú abraces los sueños de Él, But for you to embrace His dreams, muchas veces nos es necesario dejar a un lado nuestros propios sueños. many times we need to live on aside our own dreams. Y eso cuesta. And that is hard. Para aceptar una segunda oportunidad, To accept the second opportunity, es necesario aceptar que hubo un plan que no funcionó. it is necessary to accept that there was a plan that didn't work. Hubo algo que falló. There was something that failed. El hijo mayor, The older son, también lo mismo, tú venía planes. same thing, he had a plan. ¿Se puede imaginar el hijo mayor usted? Can you imagine the older son? Se fue el hijo menor. The younger son left, Todo esto es mío. and he said, all of this is mine. Todo es mío. It's all mine. El becerro gordo es mío. The fat calf is mine. Y fue a ver el becerro gordo que ya estaba en la olla. And he saw the fatted calf, and it was already in the stove. Y cuando vio al hermano regresar, And when he saw the brother come back, vio que sus planes ya no estaban ahí. he saw that his plans were no longer there. Vio que sus planes ya no estaban porque el hermano había regresado. He saw his plans were not there because the younger sibling came back. Él tenía planes. He had plans. ¿Sabe que así nos pasa muchas veces? You know, that's how it happened to us many times. Cuando nuestro corazón está dañado When our heart is damaged y no nos regocijamos de los logros de los demás, and we don't rejoice because of someone else's achievements, hay algo malo en nosotros. there's something wrong in us. Y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué no a mí? And we say, why not me? Mire que a aquel le fue bien en ese negocio, mire que le va bien. Look, that person is doing well. They're doing well in their business. Ojalá le vaya mal. I hope they get everything wrong. Vas a ver que le va a ir mal. You'll see bad things are going to happen No, to them. es que así empieza, después se va a caer. That's how it begins, and you'll see it's going to fall later. Y muchas veces así nos pasa. And many times that's how it happens. Cuando nosotros no nos podemos alegrar por el bienestar de nuestros hermanos, When we cannot rejoice for our brother's well-being, es tiempo que nosotros busquemos, indaguemos adentro it's time for us to seek inside of us para ver qué es lo que ha pasado. to see what has happened. Abrazar el plan de Dios. To embrace God's plan. Es necesario que nosotros busquemos una segunda oportunidad, It's necessary for us to seek a second opportunity. porque cuando ya la amargura ha llegado a nuestro corazón, Because when bitterness arrives to our heart,
nosotros necesitamos una segunda oportunidad. we then need a second opportunity. No del hermano, Not from the brother, sino de aquel que puede sanar nuestro corazón. but from the one that can heal our heart. Y te tengo una buena noticia. And I have good news for you. Él quiere sanar tu corazón. He wants to heal your heart. Él quiere sanar tu corazón. He wants to heal your heart. Él quiere restaurarte He wants to restore you porque Él te ama. because He loves you. Ahora, las oportunidades de Dios se presentan de dos maneras. Now, God's opportunities show up in two ways. Yo con esto estoy cerrando. And with this, I'm finishing. Dos maneras se presentan las oportunidades de Dios. Opportunities from God present in two ways. Número uno, Number one, como se le presentó al hijo pródigo. how He presented to the prodigal son. Y eso es, no sé, esa fue la que yo escogí también. And that's the one that I also chose. Esa es tocando fondo. That's hitting rock bottom. Mire, si se puede evitar, evítelo. If you can avoid it, do it. Porque es duro tocar fondo. Because it's hard to hit rock bottom. El hijo pródigo The prodigal son pensó que él estaba viviendo bien. thought he was living well. Pero cuando él se dio cuenta que su plan había fallado, But when he realized that his plan has failed, él supo que tenía que regresar donde el papá. he knew that he had to go back to his father. Pero él estaba comiendo con los cerdos. But he was eating with the swine. Estaba abajo. He was way down. Así me pasó a mí. That's how it happened to me. Dios me hablaba. God would speak to me. Dios me decía, ven, ven hijo, ven. God told me, come, son, Y come. estuvimos yendo a la iglesia por cierto tiempo. And we went to church for some time. Y yo, tranquilo. And I was calm. Pero de repente But then suddenly, llegué a tocar fondo. I hit rock bottom. Todo lo había perdido. I had lost everything. Pensando que yo estaba bien y que mi plan iba a funcionar. Thinking that I was doing good and that my plan was going to work. Ya con mi esposa ya habíamos hablado, nosotros ya estábamos a punto de divorciarnos. I was about to get a divorce from my wife. We had already spoken. Y no es que yo no quería cambiar, And it's not that I didn't want to change. porque Dios sabe que yo le prometí a ella que yo iba a cambiar casi todas las semanas. Because God knows I promised her that I would change every week. Todas las semanas yo quería cambiar, I wanted to change every week. pero no podía, But I couldn't. porque lo estaba haciendo con mis fuerzas. Because I was doing it in my own strength. Y los vicios me arroparon mucho más. And the vices clothed me even more. Y cuando estaba batallando, And when I was struggling, queriendo cambiar por mis fuerzas, wanting to change in my own strength, muchas veces llegué hasta querer quitarme la vida porque no podía. Yo quería, pero no podía. many times I wanted to take my life because I wanted, but I couldn't. Pero el amor de Dios But the love of God me llevó a tocar fondo. took me to hit rock bottom. Ahora, si tú estás en esa situación, Now, if you're in that situation, no le tengas miedo a tocar fondo, don't have fear to hit rock bottom. porque ahí en el fondo Because there deep down, te vas a encontrar a Dios, you will find God. te vas a encontrar el amor del Padre. You will find the love of the Father. Él lo único que quiere What He only wants es darte una segunda oportunidad. is to give you a second opportunity. Eso es lo que Él quiere, That's what He wants. eso es lo que Él anhela. That's what He desires. Y ahí en medio de la oscuridad, And there in the middle of the darkness, Él me extendió una segunda oportunidad.
He extended to me a second opportunity y me dijo que todo iba a estar bien. and told me that everything will be well. Y hoy te puedo testificar And today I could testify que todo ha estado bien, that it has all been well, porque Él nos ama de esa manera. because that is how He loves Y Él us. restauró en mi vida todo lo que tenía que restaurar. And restored in my life everything He needed to Y de la restore. misma manera que lo hizo conmigo, And the same way He did it with me, lo puede hacer contigo. He can do it with you. La otra manera que Dios te presenta una segunda oportunidad The other way that God presents a second opportunity es la más bonita, is the most beautiful, y es esta, and is this one. a través de presentarte y hablar contigo. Through presenting it to you and speaking with you. Dios está hablando contigo. God is speaking with you. Dios me está usando a mí para hablarte a ti, God is using me to speak to you, para extenderte una segunda oportunidad, to extend to you a second opportunity, para decirte a ti, to tell you, hijo, son, acércate a mí. daughter, get close to Yo God. quiero restaurarte. I want to restore you. Yo quiero que el gozo mío I want for my joy llene tu corazón fills your life y que sane tu corazón. and that it heals your heart. La palabra dice que el padre rogó al hermano. The word says that the father pleaded with the brother. Así Dios quiere restaurarte. That's how God wants to restore you. Él te está diciendo desde el principio de este servicio, He's been telling you from the beginning of this service, acéptame a mí. accept me. Te estoy extendiendo una segunda oportunidad. I'm extending a second opportunity. Deja todo lo que no funciona. Leave everything that is not working. Deja tu vieja manera de vivir. Leave your old way of living. Deja ya tus planes Leave your plans y enfócate en mí. and focus in me. Él quiere restaurarte. He wants to restore Él you. te ama tanto He loves you so que Él much no quiere dejarte así como estás. that He doesn't want to leave you the way that you are. Él quiere perfeccionar su obra en ti. He wants to perfection His work in you. Pongámonos de pie en este día. Please stand in this day. Lo de Dios es una invitación. What God gives is an invitation. Es una invitación. An invitation. Y si tú estás en este día acá And if you're here today y has probado por todos lados, and you have tried everything, has probado el pecado, you have tried sin, has probado por todos los métodos, las drogas, you have tried all the methods, the drugs, el alcohol, alcohol, has probado refugiarte en lo que es el sexo, you have tried to seek refuge in sex, has tratado de refugiarte en los brazos de un hombre, you have tried to seek refuge in the arms of a man, en los brazos de una mujer, in the arms of a woman, y ves que no funciona. and you see that it doesn't work. Y la vida pasa y te sientes vacío. And life goes by and you feel empty. Y no le encuentras sentido a la vida. And you don't find a meaning to life. O si tú estás acá Or if you're here y tú dices, pastor, and you say, Pastor, yo tengo mucho tiempo de estar aquí en la iglesia, de servir a Dios. I have a long time of being here in the church and serving God. Y ya no siento lo que antes sentía. And I no longer feel what I used to feel Ya before. no siento ese amor. I don't feel that love. Ahora todo me enoja. Now everything upsets me. Ahora todo, cualquier cosa se me hace difícil servir a Dios. Now with anything it becomes hard to serve God. Dios te está dando la invitación hoy en este día. God is making the invitation to you today. Y te está diciendo, hijo, And He's telling you, son, yo quiero restaurarte. I want to restore you. Yo quiero restaurar tu corazón. I want to restore your heart. Cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes where you are. La historia del hijo pródigo The story of the prodigal son es una historia is a story del amor incondicional del Padre of the Father's unconditional love
que significa segundas oportunidades para nosotros. That means second opportunities for us. Y en este día, And in this day, Dios quiere restaurar. God wants to restore. Dios quiere dar segundas oportunidades. God wants to give second opportunities.